¿Tú cómo intuyes que va a acabar este gobierno? El fiscal general condenado a suelto. Dentro del Juego de Tronos de Génova, ¿tú crees que quien será con el trono de hierro sea Moreno Bonilla o Ayuso? Por cierto, Pablo, ¿tú crees que Feijóo llega a las elecciones? ¿Trump? ¿Crees que repite y es el primer presidente que lo es 3 veces en Estados Unidos, que la palma antes de las elecciones, que la palma siendo tercer presidente? Si a ti tus jefes te obligaran a asumir un ministerio, ¿cuál te No, llamaría no, más no, la no. atención? No, 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 no. No me digas. Ahí no me digas. Vale. Te voy a contestar de una manera que no caigo en la trampa. El Ministerio de Defensa. ¿Eh? Un tipo en silla de ruedas pasa revista al Ejército de España. Eso quiero yo. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friend neighbor is in town. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos acompaña un genio del motor, un hombre que casi atropella al rey Felipe, un experto en kilometraje de chistorras cuya carrera de tertuliano y coordinador de Diario Red va sobre ruedas. Muy buenas, Optimus Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Oye, Pablo, una cosa. Estás coordinando un diario que forma parte de un grupo de comunicación basado fundamentalmente en una cadena de televisión de izquierdas y yo te pregunto, ¿para qué montasteis una cadena de televisión de izquierdas si ya tenemos la sexta? Bueno, precisamente, ¿no? El poder en España, y el poder es fundamentalmente de derechas, siempre ha entendido que digamos que lo parlamentario, lo institucional, es solamente una de sus brazos, de sus operadores, ¿no? Y en que ellos, pues, como es normal, hacen política en todas partes. Hacen política en la judicatura, hacen política en la gran empresa, en el IBEX, hacen política, por ejemplo, al interior de la policía y de la Guardia Civil, y, por supuesto, hacen política en los medios de comunicación. Y en España, además, el tablero mediático está muy, muy inclinado, muy inclinado. Lo lógico, si hubiera algún tipo de representación proporcional, democrática en el tablero mediático, sería que, pues más o menos la mitad de la potencia mediática fuera progresista, digamos, afín por lo menos al PSOE, por lo menos al PSOE. Y la otra mitad, pues afín a la derecha, ¿no? Y sin embargo, esto no es así. La progresía, como nos gusta llamarla para diferenciarla de la izquierda, tiene medios potentes, fundamentalmente el Grupo Prisa, aunque no siempre, depende del director, de la dirección que haya tenido el Grupo Prisa. A veces han golpeado al PSOE, o por lo menos a determinados líderes del PSOE, pero la inmensa mayor parte de los medios, tanto de periódicos como de radios, como de televisiones, sobre todo de televisiones, están en manos de la derecha económica bien conectada con la derecha política, ¿no? En particular, los dos grandes grupos del oligopolio mediático español, A3 Media y Mediaset, están en manos de la derecha. Mediaset en manos de la familia Berlusconi, cuya tendencia política es evidente, y A3 Media en manos del Grupo Planeta, cuya tendencia política también es evidente, ¿no? Ahí está el último premio Planeta a un tertuliano de
Pablo Motos, ¿no? Prácticamente un copresentador, ¿no? de Pablo Motos. Ante eso, claro, la izquierda estamos vendidos, salvando la pequeña ventana que hemos conseguido abrir en televisión española en esta última época, gracias a una de las pocas negociaciones políticas en las cuales conseguimos que el PSOE nos haga caso a Podemos. Normalmente el PSOE no hace caso a Podemos, pero en la negociación de Radio Televisión Española sí. Se le planteó evitar la minoría de bloqueo del PP, garantizar que el Consejo de Dirección se pudiera renovar con una mayoría absoluta en el Congreso, que no hiciera falta mayorías cualificadas, y eso ha permitido, bueno, pues que Televisión Española pueda tener algunos programas con línea progresista y con algunos tertulianos de ideología de izquierdas, ¿no? Pero el resto del tablero está muy inclinado hacia la derecha, y eso en la última década ha demostrado ser demoledor para la izquierda, demoledor. Y de hecho, muy al hilo de tu irónica pregunta, lo peor de todo es la Operación Ferreras, porque la Operación Ferreras consiste en convencer durante años a millones de personas de que La Sexta es una cadena de izquierdas, cuando es propiedad de los mismos propietarios que Antena 3. Y La De Razón. lo mismo. Y La Razón. Entonces, ¿qué pasa? La Sexta va acumulando televidentes. Pablo Iglesias dijo hace mucho tiempo que la gente no milita tanto en partidos como en medios. La gente milita en medios. La gente es de este o del otro medio, ¿no? Entonces, La Sexta va acumulando televidentes progresistas y de izquierdas, y con ese capital político y esa audiencia y esa confianza que va acumulando, cuando llegan los momentos definitorios de la política española, cuando toca votar, cuando toca formar gobierno, cuando se reparten las cartas del poder, ahí utilizan todo el capital que han acumulado para reventar a la izquierda. Y eso es lo que representa Ferreras, eso es lo que representa Eduardo Inda como aliado mediático privilegiado de Antonio García Ferreras, y eso es una condena de muerte política para cualquier posibilidad de que la izquierda pueda tener un espacio político en España, porque sí, o sea, tú puedes utilizar con inteligencia las redes sociales, tú puedes comunicar por abajo, ¿no? Hacer redes comunicativas por abajo, pero la potencia agregada de todos los medios de comunicación tradicionales es tan bestial que puede cambiar las mayorías electorales y parlamentarias con notable éxito. Entonces, esto Pablo Iglesias lo tiene claro desde antes de Podemos, cuando hacía La Tuerca y hacía, digamos, proyectos mediáticos incipientes, y una vez que deja la política institucional, bueno, pues pone toda su energía en intentar levantar un medio de izquierdas para poder tener una mínima oportunidad
frente a los cañones mediáticos, no tanto de la derecha, que también, sino también de la progresía. Como Pablo explica muy bien siempre, la progresía ha intervenido posiblemente en la vida de Podemos más que la derecha mediática. Cada vez que ha habido una pelea interna, la progresía se ha alineado con los adversarios de la dirección, con el Rejón muy singularmente, pero en general, ¿no? Ha intentado la progresía que en Podemos manden los que les hacen caso, los que les obedecen, ¿no? Y eso es muy difícil de contrarrestar si tú no tienes medios de comunicación de izquierdas. Hay una cuestión que es muy recurrente y a mí me la trasladan mucho en redes. Hablabas tú de que tenemos en España dos grandes grupos de comunicación de derechas, a veces de ultraderecha, porque tal y como han auspiciado como héroes del pueblo a tipos como Dani Esteve de Desocupa en esos dos grandes canales, Telecinco y Antena 3, a veces uno no tiene claro si en parte son también ultraderecha o es que no se acaban de enterar de qué va esta movida. Pero hay una cuestión muy recurrente que a mí me plantean, es que no debemos ir, la gente de izquierdas o los demócratas, no debemos ir a medios de comunicación de derechas o de extrema derecha. Tú eres colaborador de Todo es Mentira, a mí me parece más que correcto que estés en ese programa y en esa cadena, y yo cuando me llaman en Mediaset y en A3 Media, pues acudo a los programas a los que me invitan, aunque en La Sexta llevo vetado desde el año 2020 por decisión sin duda de Ferreras. Pero ¿por qué crees que hay que estar en todo tipo de medios de comunicación, incluso en aquellos donde te están vapuleando continuamente o están vapuleando a tu partido? De hecho, algo que ocurre pues frecuentemente en algunos de los programas donde estáis muy de vez en cuando gente de Podemos. Bueno, porque el espacio que no ocupas tú, lo ocupan otros, lo ocupa otro discurso, ¿no? Y también porque no todos los programas son iguales, ¿no? Mediaset es lo que es, y lo acabo de decir abiertamente. Es propiedad de una familia de extrema derecha italiana, porque Berlusconi no es de derechas, es de extrema derecha. Pero al mismo tiempo Todo es Mentira, pues además de a mí, pues lleva, por ejemplo, a Yago Álvarez del Salto, ¿no? Es decir, voluntariamente, porque son una cadena privada y es una productora privada y nadie les obliga a hacer lo que hacen, han decidido que haya voces de izquierdas en ese programa y nos dejan hablar libremente, cosa que si no ocurriera obviamente no estaríamos ahí, pero digamos que nunca nos han dicho lo que tenemos que decir, ¿no? O sea, yo creo que en la misma cadena hay diferentes propuestas. El programa ¿cómo se llama? Este que hay por la mañana, no tiene el mismo tenor, aunque esté en la misma cadena, que el programa al que yo asisto. Aún así, creo que también hay que estar en el programa de la mañana, ¿no? Por ejemplo, el otro día comentaba con Arantxa Tirado, ¿no? Arantxa es colaboradora de Canal Red, es una tía inteligentísima y que tiene un discurso súper trabajado y que, digamos, es muy potente comunicativamente, y ella va a Espejo Público, que es Vietnam, Y claro, y yo el otro día la veía combatiendo allí, ¿no? Y decía, qué bien que esté, qué bien que te escribí, como diciéndole, Arantxa, quédate ahí todo lo que puedas, porque es bueno para la democracia que haya una tía como tú sentada en esa mesa, ¿no? El otro día, por poner otro ejemplo, estaba yo en Todo es Mentira, se estaba hablando del Real Decreto de embargo de armas. Claro, y si no hubiera estado yo, seguramente nadie habría dicho que era de mentira. Que era de mentira, porque Sánchez había conseguido
instalar, con ayuda de la derecha, por cierto, porque la derecha decía que aquello era en fin, que era un decreto antisemita, ¿no? Entonces había conseguido instalar que era algo, que estaba haciendo algo muy relevante. Entonces, si no hay una voz de izquierdas allí, como tuve la suerte de poder estar yo, nadie hubiera dicho en ese momento que ese decreto era un queso gruyère, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar la gente de izquierdas. Pero además, voy más allá, si me permites el rollo. Creo que tenemos que estar en todas partes. En el programa de Iker Jiménez también, ¿crees que se debería estar si se pudiera? Yo creo que nos vendría bien, sí. Creo que nos vendría bien, como creo que tenemos que estar en Twitter. A ver, Twitter, ¿alguien piensa que el algoritmo de Twitter no está manipulado? ¿Quién es el dueño de Twitter? Es un sociópata de extrema derecha, un nazi es el dueño de Twitter y ha trucado el algoritmo para que la gente de izquierdas tengamos menos visibilidad y la gente nazi tenga más visibilidad. ¿Hay que estar en Twitter? Sí, hay que estar en Twitter. El trabajo que hace Román Cuesta en Twitter es brutal, y está consiguiendo victorias. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar a ti? Tú te trabajas Twitter, tú no has decidido irte de Twitter porque sea un espacio controlado por la extrema derecha, que lo es. Has decidido dar la pelea y yo creo que la pelea la tenemos que dar en todas partes. También te digo, somos pocos, entonces hay que dosificar fuerzas. Yo no puedo ir a todos los programas a la vez. Yo tengo que trabajar, tengo que sacar adelante mis investigaciones científicas, no puedo estar en todos los programas a la vez. Tengo que elegir. Entonces, si yo tengo la opción de estar en Iker Jiménez o en Todo es Mentira, yo prefiero estar en Todo es Mentira. Y a lo mejor no me da la vida para estar en los dos, ¿no? Y como considero que la audiencia de Todo es Mentira es un poco más receptiva a los argumentos que yo pueda ofrecer que la audiencia de Iker Jiménez, pues es más rentable estar allí que estar en el otro sitio. No todos Sí. los sitios son iguales, pero yo sí que creo que tenemos que intentar ocupar espacios. Pues yo creo que precisamente en el caso que comentabas de Twitter, aunque ese no sea una vía de comunicación donde pues te están interrumpiendo continuamente cuando hablas porque es necesario que en Todo es Mentira Esperanza Aguirre dé sus lecciones de ética y lucha contra la corrupción, pero sí es cierto que en Twitter había una serie de personas de ideología de izquierda o demócratas que tenían ya un número de seguidores importantes, cientos de miles de seguidores, que aunque ahora tuvieran un impacto mucho menor por la magia del algoritmo trucado por la ultraderecha que representa Elon Musk, a fin de cuentas era ya haber alcanzado determinadas cotas de capacidad de llegar a público en una red social que es absolutamente clave para la creación de opinión pública, y me da la sensación de que quienes se han ido, y se han ido muchos de Twitter por distintos motivos relacionados con la turba, con el odio, con los insultos, con la alteración del algoritmo, yo creo que han cometido un error porque han abandonado un medio de comunicación clave donde quienes lo ven no son precisamente perfiles de extrema derecha única y exclusivamente, aparte de que a la extrema derecha, el odio, que es lo que representa la extrema derecha, es algo que se puede acabar curando. Yo creo que la enorme cantidad de población que hoy en día acaba tomando la decisión de votar a Vox, que es votar odio y votar generación de violencia, no es porque esas personas sean todas pues gente que está podrida de odio hasta las entrañas y no puede evitarse. Yo creo que se les puede curar, pero si te vas
de determinados espacios, evidentemente por esa vía no los vas a poder curar nunca. Yo he entrado de repente en YouTube con un canal, pues evidentemente con un número reducidísimo de suscriptores, pero he entrado y estoy creciendo en YouTube precisamente porque creo que es importante sumar muchas más voces de izquierdas o voces demócratas en plataformas que tradicionalmente han estado copadas por la derecha y la extrema derecha. Hay cada vez más canales en YouTube de gente que somos de izquierdas, hemos llegado casi todos tarde, pero si no estamos aquí, pues perdemos un público potencial y no es público 100% de extrema derecha al que haya que volver a convencer de volver a la democracia, sino público de todos los colores que se ha estado ultraderechizando poco a poco, precisamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo soy un optimista antropológico, perdón por los perritos, pero se suelen callar. Yo soy un optimista antropológico. Yo creo que la mayor parte de la gente es decente y tiene buenas intenciones. Hay gente que no, pero creo que son minoría en el mundo y en particular en España, ¿no? Y creo que eso es compatible con, digamos, el enorme poder que tiene el bloque sistémico para manipular las mentes. Y esto además no lo digo desde una superioridad intelectual. A mí me molesta mucho el elitismo, ¿no? Y el elitismo intelectual también me molesta. Creo que no es de los peores, ¿no? El elitismo económico es peor que el intelectual, pero el intelectual no me gusta tampoco. No me parece bien. No me parece bien porque cada persona parte de un punto distinto. No nace en una familia distinta, tiene más o menos tiempo para formarse, tiene una vida más o menos precaria que le puede permitir más o menos informarse de las cosas, y creo que eso el bloque sistémico de poder lo aprovecha para engañar a la gente y consiguen engañar a mucha gente y gente que no es necesariamente mala o tonta. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo además que son capaces de sostener ese engaño en el tiempo solamente porque pueden gastar cantidades ingentes de dinero. Cantidades ingentes. Porque para mantener toda esa mentira y todo ese odio hace falta mucha energía. Mucha energía. La verdad camina solita, pero la mentira le tienes que meter una batería buena para que camine, ¿no? Y meterle mucho dinero. Entonces yo también soy optimista como tú. O sea, yo creo que mediante la palabra y los argumentos y sobre todo mediante el ejemplo, ¿no? También se puede convencer y solamente te añadiría un elemento importante. Y es que yo creo que lo que está aprovechando muy bien la extrema derecha es algo que es real, que es, ¿cómo decirlo? El falso discurso y el falso proyecto de la progresía. Te pongo un ejemplo súper evidente. Cuando Teresa Rivera, para llegar a una cumbre internacional, va en coche y se baja del coche a los 100 metros de la puerta para llegar en bicicleta a la cumbre,
Eso lo coge Vox, y lo coge con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo. Es que el problema es cuando tú haces que tengan razón. Ese es el peor fallo que puedes cometer con la extrema derecha. Es que no Hacer podemos... cosas que le den la razón. No puedes hacer eso. Y el progresismo lo hace muchas veces, Rubén, muchas veces. Por eso parece que los de Podemos estemos como obsesionados, ¿no? Con criticar esa forma de hacer política. Pero es que, coño, hoy veía un vídeo, no sé si lo has visto, del Ministerio de Vivienda, que me parece, primero, un insulto a la gente que está teniendo problemas para tener una vivienda digna, pero segundo, y muy especialmente, gasolina para Vox. Tú sabes lo que va a hacer Vox con ese vídeo y encima teniendo razón. Es que es tremendo. Es que es tremendo las razones que les están dando. Y creo que eso es lo más peligroso. Por eso yo digo, no es casualidad que después de Alberto Fernández en Argentina llegue Milei. No es casualidad que después de Olaf Scholz aumente AfD en Alemania. No es casualidad que después de Keir Starmer en el Reino Unido, Nigel Farage esté disparado. Y por eso... La vivienda, Pablo, ¿Ya? yo creo que es un elemento clave la política de vivienda porque es la que sufre el ciudadano porque está pagando un altísimo porcentaje de su salario para hipoteca o para alquiler. Y a mí me da la sensación de que el PSOE desarrolla políticas de vivienda porque no le queda más remedio que desarrollar y aparentar políticas de vivienda. A mí me ha llamado poderosamente la atención que una medida estrella de la ministra de Vivienda haya sido anunciar un teléfono de asesoramiento, casi de alguna manera algo que veo insultante, teniendo en cuenta todo lo que hay que hacer, que lancen un teléfono para asesorar lo mismo que asesoramos organizaciones de consumidores como Facua, ¿no? Como si no existiera sociedad civil organizada para asesorar a la gente sobre cuáles son sus derechos, y hay quien ridiculiza esto diciendo, sí, llamo por teléfono para contarles que me es imposible llegar a fin de mes con el altísimo precio del alquiler y si me dan alguna solución, y no tienen nada que contarme porque ¿para qué quiero asesoramiento en esa materia? ¿Tú crees que la vivienda realmente, teniendo en cuenta las poquísimas medidas y timoratas medidas del PSOE, puede ser la tumba de la izquierda y provocar que por inacción acabe de verdad llegando la extrema derecha al gobierno? Yo creo que es un factor importantísimo. Quizás en términos económicos, bueno, sin quizás, en términos económicos es el principal. De eso no tengo duda alguna por el porcentaje de gasto mensual que supone la vivienda en cualquier familia trabajadora, ¿no? Eso es obvio. Y sí, creo que puede tener un efecto muy serio en las perspectivas electorales de cada uno. De hecho, si te fijas, nosotros en Canal Red, en Despierta, en el matinal que hacemos por la mañana, tenemos una sección que es el bisturí, que es donde analizamos portadas de periódicos desde el punto de vista político, partiendo de una tesis que yo creo que es evidente, y es que para entender la política hay que entender los medios y hay que ver qué hacen los medios, qué hacen y por qué lo hacen. Bueno, pues en los medios de derechas es muy habitual ver piezas que hablan del drama de la vivienda. Hablan del drama de la vivienda. En portada, muchas veces. Pero, ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué la derecha habla del problema de la vivienda? Porque la derecha
tiene ya diseñada una falsa solución neoliberal para el problema de la vivienda, que es bajar impuestos al suelo, a la construcción, a lo que sea, bajar impuestos y construir vivienda nueva. Muchísima vivienda nueva. Cientos de miles de nuevas viviendas. Claro, el PSOE tiene el mismo programa. El mismo. Y el Banco de España también. ¿Pero por qué tienen ese programa? Porque no se atreven a hacer la alternativa. La alternativa que no requiere de vivienda nueva. El Banco de España y el PP y el PSOE y sus medios dicen que faltan 600.000 viviendas en España. Claro, pero es que en España hay 3 millones de viviendas vacías, hay posiblemente 500.000 de pisos turísticos. Entonces, ¿cómo que faltan 600.000? ¿Cómo que faltan 600.000? Si prohibimos el uso de turístico de los pisos, que yo me acuerdo que hace 15 años no había pisos turísticos. Si tú te ibas de vacaciones, te ibas a un hotel. Pues si prohibimos que haya pisos turísticos, de repente hay 500.000 de viviendas que pueden ir al mercado de alquiler en las zonas más congestionadas. Por eso la derecha habla de vivienda, porque no quiere hacer lo que hay que hacer, pero sí quiere echar miles de millones de dinero público a las constructoras para que hagan vivienda nueva. Entonces, Sí, pero claro, Pablo, hay una cuestión que en la derecha no tengo ninguna duda de que esto es por un tema ideológico o de la connivencia que pueden tener en algunos casos de corrupción, ¿no? Con grandes empresas promotoras de vivienda. Al final las políticas de vivienda van destinadas a que se forren los de siempre, pero en la izquierda o en el PSOE se utiliza mucho el recurso, ¿no? Decir no se atreve, pero realmente el PSOE no se atreve a desarrollar políticas de vivienda y regulaciones en materia de vivienda que protejan al ciudadano, que protejan al comprador de vivienda, que protejan al inquilino, que fuercen a los bancos a tener topes, por ejemplo, en los tipos de interés, que limiten de verdad el precio de la vivienda. ¿No se atreve o es que tampoco quiere? Es decir, también es un problema ideológico el del PSOE en cuanto a las políticas de vivienda. yo creo que a veces es difícil de saber, porque yo creo que el PSOE tiene un punto de falta de audacia. Yo he negociado mucho con ellos, ¿no? Y son gente muy lista y son gente muy compleja, o sea, no los quiero caricaturizar, ¿no? Porque no me hace falta, vamos. Pero sí creo que ellos combinan como un montón de elementos que les llevan a no dar este tipo de pasos, ¿no? Hay un elemento que es falta de audacia, que a ver, la voy a dibujar un poco a la falta de audacia, digamos. Imagínate que tú propones, como propone Podemos, bajar los alquileres un 40% por ley. Eso se puede hacer. De hecho, durante la pandemia congelamos los alquileres en toda España y no pasó nada. O sea, nadie murió, no se acabó el capitalismo, nada. O sea, todo siguió funcionando y funcionó mejor porque era más difícil que la gente se quedara sin vivienda. Entonces, imagínate que tú dices, bueno, como hicimos en pandemia, pero un poco más allá, vamos a bajar
un 40% de golpe el precio del alquiler por ley, que es menos de lo que ha subido en la última década, ¿vale? Pero bueno, un 40%. ¿Qué pasa a continuación? Pasa que la derecha mediática y una parte de la progresía mediática te va a reventar. Te va a reventar. Van a llamar bolivariano a Sánchez. Bolivariano lo van a llamar. Entonces, es una falta de audacia que yo creo que tiene mucho que ver con que el PSOE prefiere no ser atacado violentamente por la hegemonía mediática discursiva. Pero Entonces, yo creo que eso Podemos... también, Pablo, disculpa, yo creo que eso también Sí. en parte es un error. Es decir, no poner en marcha determinadas medidas por el miedo al vapuleo desde los grandes grupos de comunicación y que sus tertulianos voceros al final del discurso de la derecha vayan a degüello contra ti, como si por no hacer determinadas cosas que al final, si tienen un resultado positivo en la ciudadanía, es sistema de captación de votos, si a fin de cuentas te van a vapulear igual. Es decir, hay un plan, hay una agenda Claro. en la cual hay una serie de Ah, informaciones que si no existen se van a generar para atacar al PSOE y a todo lo que huela a progresía o a izquierda. Con lo cual, si te van a vapulear por esto y no lo haces, no te van a vapulear por esto, evidentemente, pero te van a vapulear igual por otra cosa. Van a por buscar otra y tienen cosa. muchas cosas que inventar. Claro. Y de hecho esto es lo que nosotros les hemos trasladado toda la vida desde que tenemos relación con ellos. ¿No? Es como, si van a ir a por vosotros, igual, si es que no os van a perdonar en el pelotón de fusilamiento cuando gobiernen. Es que no os van a decir, no, bueno, vosotros fuisteis más tibios y más moderados, entonces A ti te estáis mataré el perdonados. último. Te matan el último, pero te van a matar igual. Entonces, y creo además que ahora lo estamos viendo, ¿no? Porque, digamos, el caso Ábalos, Koldo, Cerdán, yo creo que es un caso de corrupción real y que es gravísimo, pero otras cosas que le están haciendo al PSOE, como lo del fiscal general, que es lawfare Absolutamente. de manual, o la cantidad de líneas que han cruzado con la mujer o el hermano del presidente, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención porque el PSOE no deja de ser la pata progresista del régimen político español. Y sí ha habido durante mucho tiempo una especie de pacto entre caballeros, entre élites, que decía, bueno, hay límites. Hay límites que el PSOE nunca va a cruzar contra el PP y al revés. Y yo veo que últimamente la derecha los está cruzando Yo creo todos. que, yo creo que Todos. el PSOE puede tener determinados límites dentro de también la ética, pero en el PP no hay absolutamente ningún límite porque el PP al final tiene muchas voces y eligen a unos y a otros para decir las salvajadas más grandes. En cualquier caso, estabas hablando de lawfare, del lawfare, Ujú. por ejemplo, contra el fiscal general, que al final se trata de hacer lawfare contra el PSOE. Yo hace un mes hablaba con el ministro Óscar Puente sobre lawfare, sobre pseudomedios. Me reconocía que el PSOE no supo verlo, vamos a decir, supo verlo en su momento y lanzó muchas críticas contra quienes decíais que había lawfare en España. Y yo le trasladaba también que no supo, o más bien no quiso salir en defensa de Podemos por determinados intereses bastante lamentables, ¿no? Porque quizás al PSOE le interesaba y tenía la perspectiva de que si Podemos se hundía íbamos a volver al bipartidismo y lo iba a tener todo mucho más fácil y no se daba cuenta de que estaba
el fantasma que hoy es prácticamente una realidad de la extrema derecha gobernando como ha gobernado en comunidades autónomas, como está en ayuntamientos y como dentro del propio Partido Popular, lo que antes les daba vergüenza, ahora no se la da y lanzan perfectamente un discurso de ultraderecha para ser más fachas todavía que los de Vox. Pero él decía que reconociendo errores del PSOE en su momento en cuanto a su discurso sobre el lawfare y el no haber sido justos con Podemos y salir en defensa de Podemos cuando era machacada por campañas de difamación, campañas de odio, campañas de acoso, como la que vivieron Pablo Iglesias e Irene Montero en su vivienda, él me decía que ahora mismo lo mejor sería pasar página de lo ocurrido, asumiendo sus errores y después de pasar página hacer un frente unido contra el lawfare y contra los pseudomedios. ¿Tú crees que de verdad hay que pasar página y perdonar lo que no quiso, supo hacer el PSOE o tenéis todavía demasiado resquemor al respecto? Yo no creo que sea una cuestión emocional de perdón. En la política, las emociones hay que dejarlas en casa. Porque en política tú representas a millones de compatriotas y estás jugando con la vida, con la hacienda, con los proyectos de vida de millones de seres humanos. Entonces, no te puedes dejar llevar por lo que tú sientas o por lo que, no sé, por lo que te han hecho, etcétera. Yo creo que eso no hay que hacerlo. La pregunta no es tanto esa, porque es evidente que el PSOE nunca va a tener de nuevo 176 diputados y me parece que Podemos tampoco los va a tener, con lo cual cualquier esquema de gobernabilidad en España pasa por un acuerdo entre ambos. Creo que eso es completamente obvio, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si van a hacer lo que no hicieron. Es decir, Podemos no le va a pedir al PSOE, no sé, que se arrodille y pida perdón. No. Lo que le va a pedir Podemos al PSOE es que reventemos juntos, como decía Pablo el sábado, a la derecha. Entonces, el PSOE va a cambiar la ley de la ley orgánica del Poder Judicial para quitar la minoría de bloqueo del PP y poder tener un Poder Judicial progresista. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a purgar a los elementos ultraderechistas de la policía? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a abrir el melón de las licencias de televisión privadas para que haya competencia y para que más del 80% del mercado no esté en manos de la derecha? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a tocar los intereses de Florentino y de los rentistas, que son los que están detrás de la violencia mediática y política contra la izquierda, o no lo va a hacer? Si todo eso lo va a hacer, entonces Frente Amplio, amplísimo, y Frente Sideral. Si es que los frentes, ¿para qué? Dime para qué. Porque para no hacer nada, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Para no hacer nada, ya está el PSOE. Ya está el PSOE. Bueno, No le pero hace falta acompañantes. bueno, tú decías que no hace falta en política llegar a ese terreno tan personal y esa visceralidad como para exigir pedir perdón de rodillas por el daño causado o por el no haber hecho determinadas cosas que eran obligadas en momentos en los que os estaban machacando y con malas artes. Pero ¿hay alguien que os tenga que pedir perdón como condición sine qua non para que exista ese frente, no sé si amplio o semiamplio de cara a unas próximas elecciones generales? O la clave de la unidad de la izquierda, de ese animal mitológico, no es precisamente que os pidan perdón? El problema es que siempre que se ha hablado de unidad en la última década, se ha hablado de unidad para disciplinar a la izquierda.
siempre se ha hablado de unidad para que la izquierda no vaya tan lejos, no haga tanto ruido, no pida tantas cosas como pide. Estaría guay que alguna vez, por primera vez desde que yo tengo ojos en la cara, hablemos de unidad para ir más lejos programáticamente de lo que jamás hemos ido. Yo todavía lo tengo que ver, pero de momento no lo he visto nunca. Nunca he visto a nadie diciendo, compas, vamos a juntarnos para reventar a la derecha. Vamos a juntarnos para bajar un 40% los alquileres. Vamos a juntarnos para meter un montón de jueces de izquierdas en el Poder Judicial. Vamos a juntarnos para purgar a la policía de fachas. Eso no lo he visto nunca yo todavía. Siempre que se habla de unidad es para rebajar el voltaje, para bajar el voltaje. Pero la clave después de lo que pasó, que fue que Podemos pasó al grupo mixto en el Consejo de Ministros tras romper la coalición con la que concurrió a las elecciones, una marca, Sumar, que ahora de repente ya no es una marca, sino es un partido dentro de no se sabe qué. Después de lo ocurrido, para volver a una candidatura unitaria, que todavía es cierto que faltan siglos, porque de aquí a 2017 falta mucho y pueden pasar y van a pasar muchísimas cosas, pero la clave, ¿tú crees, o vuestra clave dentro de Podemos, es un programa o es sobre todo cómo se configuran las listas? Porque a mí me llama poderosamente la atención el discurso manido de Izquierda Unida, porque a fin de cuentas estamos hablando de Podemos e Izquierda Unida, luego habrá determinadas formaciones a nivel autonómico, regional, luego puede haber pequeñísimas formaciones, pero aquí la clave está en Podemos e Izquierda Unida, y a Izquierda Unida la veo demasiado repetir una y otra vez el mantra de la unidad por la unidad, ir unidos, hay que volver a estar unidos, pero no destacan tanto cuáles son las líneas programáticas claves de esa futura unidad, y por otro lado yo creo que la cuestión de las listas es elemental. ¿Cómo se configuran las listas? De la misma forma que con los sapos que tragasteis en la formación de listas de cara a las últimas elecciones generales, o ya sería otra forma, y la gran condición por vuestra parte, si es que al final hay unidad en unas generales o en unas próximas autonómicas como las que pueden darse en Andalucía el año que viene, ¿la clave estaría más bien en cómo se configuran las listas? Varias cosas. La respuesta a tu pregunta es que no. O sea, yo creo que el problema es político, no es de listas, y luego iré a ello, ¿vale? Pero lo primero que quería decir es que yo creo que es evidente que en estos momentos Sumar ya no existe. Quiero decir, obviamente hay un grupo parlamentario que se llama Sumar y hay un partido instrumental que se llama Movimiento Sumar. Muy bien. Pero es que si ahora hubiera elecciones anticipadas y esta gente se sentara a intentar firmar una coalición parecida, sin Podemos, parecida a la que hubo en 2023, no pueden. No firma nadie. No firma nadie. Aunque no esté Podemos. Compromís no firma. Más Madrid no firma. Andalucía te pide IU todos los diputados. Todos los diputados. Andalucía es Izquierda Unida. Valencia es Compromís. Madrid es Más Madrid. Entonces, ¿qué es Sumar? Yo, de verdad, creo que Sumar ya no existe. No se va a volver a repetir en el futuro. Dicho esto, el problema que hay ahora, desde mi punto de vista, en lo que fue Unidas Podemos, es que hay una brecha política
muy importante. Y voy a ello. Voy a ello. Em, ahora mismo, Izquierda Unida, Sumar, etcétera, están diciendo que este gobierno es el Che Guevara de la lucha por Palestina. Están diciendo que el decreto de embargo es la hostia. La hostia. Están diciendo que no hay que subir el gasto militar al 5%, pero se comen con patatas la subida al 2%. Entonces, tú imagínate en un meeting, en el mismo escenario, una persona de Sumar o de Izquierda Unida diciendo esto, diciendo que Pedro Sánchez es el némesis de Donald Trump y de Netanyahu y que todo bien con el gasto militar y que ya no vendemos armas, que ya no compramos armas a Israel, y al lado una persona de Podemos diciendo la verdad, es decir, lo contrario. Eso es una brecha política brutal, brutal. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa brecha política? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y a día de hoy, sinceramente, yo creo que el problema es político. Es político. Habría una posibilidad, por lo menos un inicio de posibilidad, si el PSOE acepta incluir en su candidatura a aquellos elementos de Sumar que hoy en día son más PSOE que otra cosa. ¿Has visto la última propuesta? El día de Europa, día festivo para combatir los populismos. Propuesta de Sumar. Eso lo firma Pachi López. Lo firma Pachi López y lo firma, si me apuras, UPyD. UPyD. Bueno, pues cuando hay diferencias políticas de este calado, lo emocional o las listas o no sé qué pasan a un segundo plano. Realmente es complicado el papel de la gente de Sumar. No sé ya si hablar de Sumar en sí como marca, porque yo creo que es cierto que Sumar, la realidad es que es Bruce Willis en el sexto sentido y casi que no se van a dar cuenta de que están muertos hasta el final de la película, o sea, hasta cuando se vayan a convocar las elecciones generales y entonces valoren que esa marca no va a ningún sitio y quizás si se han configurado como partido, que evidentemente es respetable, pues tendrán que ir dentro de una coalición o entrar en el PSOE también sería otra alternativa. Otra cosa es que lo acepten en una coalición de partidos de izquierdas, haya vetos por vuestra parte o no, pero bueno, esa es otra historia. No sería la primera vez. La decisión de IU, de Cristina Almeida, entró en el PSOE. Sí, por eso te digo que sin yo compartir necesariamente la tesis de que toda la gente de Sumar está abocada a entrar en el PSOE, a mí se me antojan un tanto contradictorias cosas que están pasando. Por ejemplo, es cierto que estáis proyectando el discurso de que al final Sumar no es lo duro que debería ser en cuanto a empujar hacia la izquierda en las políticas del PSOE o en muchas políticas del PSOE, a cuestiones en las que ya has puesto ejemplos, en las que puede ser así, pero en cambio me encuentro un ministro, como es el caso de Bustinduy, que está desarrollando políticas de protección al consumidor muchísimo más audaces, mucho más valientes, mucho más potentes, mucho más duras de las que desarrollaba Alberto Garzón, que era Izquierda Unida. Y por eso veo que hay elementos contradictorios. Bueno, pero es que la pregunta no es técnica, no es si un ministro se desempeña
mejor o peor. Estamos hablando de elementos nucleares del proyecto político. La gente que hoy está en el gobierno, el problema, a ver, yo creo que Podemos habría salido del gobierno en una situación en la cual Pedro Sánchez aumenta 10.400 millones el gasto militar y sigue comprando armas a los genocidas 2 años después. Yo creo que Podemos hubiera salido del gobierno en esa situación. Pero, dicho esto, lo más grave para mí no es que se coman ese sapo. Lo más grave es que nos digan a la gente que eso no existe, que el embargo es de verdad, que el gasto militar no pasa nada con él porque no vamos a ir al 5, pero como si no hubiéramos ido al 2, ¿no? Y que Pedro Sánchez es el líder planetario de la lucha contra Netanyahu. Eso es lo grave. Es decir, ¿estás en minoría en el gobierno? Claro que estás en minoría. Obviamente, ¿te tienes que tragar sapos? No te queda otra, colega, no te queda otra, no te queda otra. Pero no puedes callar, no puedes blanquear, no puedes justificar. Cuando el PSOE cometía una infamia y Yone Belarra o Pablo Iglesias eran ministros, lo decían, lo decían. Tú no puedes romper la confianza con el electorado de izquierdas diciéndole que lo que hace el PSOE está bien. No puedes, no puedes. Y esa es, creo yo, la diferencia fundamental que hay en estos momentos. Es una diferencia política de fondo. Y yo reconozco que el Ministerio de Consumo ha tomado alguna medida, bueno, un poco más avanzada que lo que habíamos visto hasta ahora, y eso está bien, y eso está bien. Pero estaría bien también escuchar algún día a Agustín decir que es una maldita vergüenza que vayamos a poner 10.500 millones más en armamento o que el decreto de embargo es de mentira. Estaría guay, porque es verdad, porque es verdad. Y la gente de izquierdas, claro, quiere que sus representantes le digan la verdad. En la coyuntura que estamos viviendo ahora, a vosotros se os está acusando de ser extraordinariamente inclementes con el gobierno, incluso con ser una pinza junto al PP y Vox, porque al final lo que os interesa es que haya elecciones ya. Se están maquillando el rearme, las subidas de las cuotas de los autónomos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo del recortito a los parados de larga duración y mayores de 54 años, que decían que no se podía. Y al final sí se pudo. Se está utilizando también un discurso contra Podemos, indicando que de alguna forma sois una especie de mosca cojonera que protesta por todo, aunque tenga la más mínima importancia, para continuar erosionando, o sencillamente como escudo para intentar proteger al gobierno y justificar absolutamente todo lo que haga, porque aquí yo creo que hay un debate interesante en la que hay parte de la izquierda, incluso parte del electorado de Podemos, que a veces puede tener, digamos, una visión negativa de cuestiones que planteáis, de críticas que planteáis, por la idea que proyectáis de que criticáis demasiadas cosas al gobierno de izquierdas y a lo mejor eso es peligroso porque se puede romper como consecuencia de tanto ataque. Y yo a veces en determinados discursos vuestros he estado de acuerdo con la crítica, aunque a veces ha sido una crítica muy dura, y en otras ocasiones no he estado tan de acuerdo y me ha parecido que os estabais pasando un poco y que quizás estabais sobreactuando. Bueno, eso, cada uno tiene su opinión. Lo que yo
me refiero sobre la táctica, ¿no? Y la comunicación. Creo que lo que no se puede negar es que si hoy Sánchez es presidente del gobierno, es por Podemos. Fue Pablo Iglesias el que tejió la moción de censura, porque el PSOE se echó a la cama y se dedicó a esperar que otros le hicieran el trabajo. Sánchez llegó a ofrecer a Rajoy que dimitiera para no consumar la moción de censura. Entonces, si hoy Sánchez es presidente del gobierno, es gracias a Podemos. Y el único partido progresista que en España ha dado un gobierno a la derecha es el PSOE, cuando se abstuvo para hacer presidente al corrupto Mariano Rajoy. Entonces, antes de acusar a Podemos de trabajar para la derecha, lavarse la boquita con jabón. Esto creo que es lo primero que hay que decir. Y segundo, en la operativa concreta, es que no es verdad. O sea, es que ya la semana pasada Podemos negoció, por ejemplo, la ley de movilidad sostenible y acabó aprobándola. Lo que pasa que si sacamos de foco la operativa de los partidos, pues claro, se puede decir de todo, ¿no? Una cosa y la contraria. Yo lo que creo es que lo que ha pasado no es que Podemos haya cambiado y haya pasado de ser algo a ser otra cosa distinta y haya pasado a una actitud más confrontativa. Lo que yo creo es que el gobierno de España, de la legislatura anterior a esta, se ha derechizado un huevo. Y por eso ahora hay muchos motivos para la crítica. Obviamente, porque le han entregado el Poder Judicial al PP, porque han intentado recortar las pensiones de los parados mayores de 52. Ahora quieren que un autónomo que gana 600 pavos pague más del cuota de autónomo. Han comprado armas a Israel más que nunca en la historia de España. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. No podemos. El gobierno que se ha ido pues a la derecha o al centro. Venga, voy a ser benévolo con el Oye, adjetivo. pero pese a la coyuntura que estamos viviendo, y tú que dices que eres optimista casi patológico, es cierto que se pueden llegar a vías de acuerdo para un frente amplio y ya veremos el nombre de la marca electoral con la que el parte de la izquierda o la izquierda verdadera o como la queramos llamar va a las elecciones, y yo dudo muchísimo que hubiera una candidatura única del PSOE con toda la izquierda junta. No estamos en la coyuntura que se ha dado en otros países, me parece a mí, ni veo muy por la labor al PSOE a bajarse a eso, pero en cualquier caso, ¿tú crees que la derecha y la ultraderecha, como viene a decir Rufián en sus discursos, es inevitable, o que hay posibilidades de que tras unas próximas generales vuelva a gobernar el centro izquierda? Yo sí creo que puede ganar el bloque progresista. Yo sí creo. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que haya una candidatura a la izquierda del PSOE que tenga más de un 10%. Pongamos, ¿no? Por poner un número, mejor un poco más, mejor un 12, un 13, pero vamos, que tenga algo más de un 10, que el PSOE no se desfonde
pero no parece que sea eso lo que dicen las encuestas. No parece que el PSOE se esté desfondando. Y yo creo que con un resultado como ese puede haber números para revalidar un gobierno progresista. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia táctica que tenemos, por ejemplo, con Rufián, pero con más gente? Bueno, pues que hay gente que dice que la única manera de llegar a ese 10 es mediante una coalición electoral con gente que piensa muy distinto que tú. Y hacer una candidatura que lanzaría mensajes muy equívocos al electorado, porque le diría al mismo tiempo que Sánchez no ha hecho nada en materia de vivienda, o que sí, que el gobierno lo ha hecho más o menos bien. Que Sánchez no compra armas a Israel, pero que sí compra armas a Israel. Que Sánchez se plantó con Trump en la OTAN, o que ha aumentado el gasto militar más que nunca en la historia de la democracia. Esa es la opción que plantean algunos. Hay otros que pensamos que tú puedes llegar al 10 y más allá, si tienes una candidatura de izquierdas coherente, ideológicamente fuerte, clara y valiente. ¿Es fácil? No. Es difícil de cojones. Y esto es así. Pero ¿vale la pena el otro camino? ¿Vale la pena contarle a la gente que ni una cosa ni la otra, ni tanto ni tan calvo, que el PSOE es muy valiente, que Sánchez es el Che Guevara y no sé qué más? ¿Va a funcionar? ¿La gente va a votar eso? ¿Va a votar eso? ¿La gente? Yo no lo sé. Yo no. Yo no. Pero Yo en quiero ese votar posible, un proyecto de izquierdas. en ese posible escenario donde hay un proyecto de izquierdas que logra un porcentaje de voto lo suficiente como para garantizar que se renueva un gobierno de centro izquierdas, como yo lo llamo, y en ese escenario en el que Podemos volvería a asumir ministerios, porque ya no tendría ninguna lógica que Podemos estuviera fuera del gobierno por vetos, ¿no? Porque ya no existirían en teoría esos vetos a futuro. Si a ti tus jefes te obligaran a asumir un ministerio, ¿cuál te No, llamaría no, más no, la no. atención? No. No me digas. Ahí no me digas. Yo Bueno, ya. Yo si ya. te obligan a punta de pistola, ¿cuál te molaría más? Eh, Vale. Te voy a contestar de una manera que no caigo en la trampa. El Ministerio de Defensa. Yo. pero eso es de ser muy cabrón, porque sabes que es Bueno, evidente que ese no te iba a caer. quiero ese. Yo quiero que después de que Karma Chacón pasara revista a las tropas embarazada, un tipo en silla de ruedas pase revista al Ejército de España. Eso quiero yo. Bueno, o sea, es buena la respuesta, pero es evidente que dentro de todo lo que se puede calcular a la izquierda no le caería defensa, no le caería interior, no le caerían, bueno, ministerios que son absolutamente claves para eso. Bueno, Ellos, habría que ver. bueno, La habría que ver última también la vez, correlación. la última vez ellos pusieron esa línea roja, lo cual, bueno, pues habla mucho de qué es el régimen del 78, ¿no? Decir, bueno, los de Podemos no se pueden meter en interior, no se pueden meter en defensa, no se pueden meter en justicia. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Julio Rodríguez ha sido un gemaz
estupendo, ¿no? Profesional y de primer nivel, y es de izquierdas, y es de izquierdas. Entonces, bueno, yo creo que esa pelea la tenemos que dar, las izquierdas, porque tenemos que aspirar a que haya una policía bajo control democrático, al servicio de su pueblo. Tenemos que aspirar a que haya un ejército, lo mismo, ¿no? Lo mismo, un ejército completamente demócrata, que no digo que el actual sea lo mismo que lo que había hace 40 años. O sea, yo ya sé que el ejército se ha modernizado, ¿no? Pero creo que todavía tiene un camino importante por hacer, ¿no? Entonces yo creo que esa pelea la tenemos que dar. ¿Y cómo la puedes dar? Con números, con números. Es decir, después de unas elecciones, pues hay que ver cuántos diputados tiene cada uno, ¿no? Y negociar. No recuerdo muy bien cómo fue la anécdota, ¿no? Esto que dicen que en la Segunda Guerra Mundial le plantearon creo que fue a Stalin, una alianza con el Vaticano o hacer no sé qué con el Vaticano, y Stalin preguntó, ¿esos cuántas divisiones tienen? ¿No? Bueno, pues una negociación de gobierno es esos cuántos diputados tienen. Y ya está. Y lo que estés dispuesto a aguantar de bombardeo mediático, que te van a dar con todo, claro. Con todo. Oye, por ir acabando, te voy a preguntar algunas cosas relacionadas más con la intuición que con Sí. otra cosa. ¿Tú cómo intuyes que va a acabar este gobierno? Es decir, ¿cuál va a ser el fin del gobierno? ¿La falta de presupuestos o qué es lo que cree que va a provocar que Sánchez ponga fecha a las elecciones en 2027 o quizás en 2026? Yo no lo sé. Yo creo pero esto es opinión mía, ¿eh? Sí, sí, intuición. Opinión mía de intuición de olfato político. Yo creo que Sánchez lo que está haciendo, y que es probablemente lo que hace siempre, o lo que ha hecho casi siempre, es mantener la posibilidad de varios escenarios. Es decir, estar preparado todo el tiempo, de manera que si en un momento dado tiene que apretar el botón, esté preparado. Pero no que haya decidido ya apretarlo en algún momento determinado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una trayectoria posible, pero que no sé si es la que finalmente va a pasar, y es que Sánchez, el gobierno, lleve unos presupuestos al Congreso para perderlos, sabiendo que los va a perder, pero eso le permita ir a las elecciones con un relato un poco más limpio que si fuera, por ejemplo, por la corrupción de Ábalos, o porque un juez facha condene a su mujer, ¿no? Creo que esa trayectoria es viable, es plausible, es lo que hizo en 2019, si te acuerdas, falló la votación, en aquel caso por Esquerra, porque Esquerra Republicana no apoyó los presupuestos, y Sánchez adelantó y convocó el 28 de abril de 2019. De hecho, Sánchez ha adelantado elecciones
todas las veces. 3 veces. Efectivamente. 3 Otra- veces. Otra pregunta relacionada con intuición. ¿El fiscal general condenado o absuelto? Yo creo que absuelto. Porque No no te me estoy cabe- preguntando, no te estoy preguntando si crees si es culpable o inocente, porque ambos compartimos obviamente que es inocente, pero condenado o absuelto. Esa es la pregunta en relación al tribunal que le va a tocar. Yo creo que el Tribunal Supremo no puede prevaricar de una forma tan evidente, ni siquiera en España. Es decir, yo creo, fíjate que a Podemos no nos pudieron meter en la cárcel, aunque tenían todas las ganas del mundo de meternos a la cárcel. Y es porque, aunque el margen que te da el derecho para hacer política o hacer activismo es muy amplio, y ahí está Peinado, ¿no? Demostrándolo todos los días, no es un margen infinito, no es infinito, hay límites. Entonces, vamos, ¿podría prevaricar el Supremo de una manera tan evidente en el caso del fiscal? Hipotéticamente sí, pero posiblemente al hacerlo estaría prácticamente provocando un cambio de régimen político en España. Entonces, yo creo que lo van a absolver. O a lo mejor, intentan buscar algún tipo de solución imaginativa, algún tipo de punto medio. No hay que olvidar que Marchena es muy listo y Marchena sigue dirigiendo lo que hace el alto tribunal. Entonces, del mismo modo que Leopoldo Puente el otro día puso aquel párrafo patético en el auto de Ábalos, el párrafo del estupor, ¿no? Y seguramente eso vino dictado por la operativa de la derecha judicial. Seguramente hubo llamadas con el PP, para que luego Feijóo pudiera decir estupor. Bueno, pues a lo mejor al fiscal le intentan hacer algo parecido, algo más simbólico, más medio pensionista, pero condenarle o meterle en la cárcel, yo creo que no sería bueno para ellos, no sería bueno para el régimen de 78. Oye, más intuición. Dentro del Juego de Tronos de Génova, ¿tú crees que quien será con el trono de hierro sea Moreno Bonilla o Ayuso? Cuando Feijóo pierda las elecciones y no logre gobernar. A ver, yo creo que si Ayuso quiere, es ella. Porque, quiero decir, esa señora se lleva por delante en la interna del PP a cualquiera que se le ponga delante. Tiene untados a la mitad de los medios de comunicación de la derecha mediática. A Casado lo mató en 72 horas. Entonces, si ella quiere, va a ser ella seguro, si ella quiere. ¿Es la mejor candidata que puede tener el PP? Yo creo que no. Yo creo que fuera de Madrid no es competitiva, pero en esta época de trumpismo salvaje, vete a saber. Porque Es tú que crees, por cierto, Pablo, ¿tú crees que Feijóo llega a las elecciones? no lo sé. Yo creo que está muy débil, entre los votantes del PP. Solamente en 40% dicen que su opción para presidente es
Feijóo. Los demás dicen Ayuso, Abascal, ninguno, la hostia. O sea, está muy débil. Y yo creo que a Pablo Casado el PP lo mató, no tanto por amenazar a Ayuso desde la cadena COPE, que también, o sea, eso fue obviamente un casus belli, pero yo creo que lo que permitió que acabaran con él es que en el PP ya estaban convencidos que Pablo Casado no iba a ganar las elecciones. Y la derecha es una empresa que necesita ganar las elecciones para poder tener viabilidad. Y yo creo que se está empezando a extender demasiado la idea de que Feijóo no va a ganar o no va a ser presidente, y eso es lo que más le puede socavar la posición. Trump, ¿crees que repite y es el primer presidente que lo es 3 veces en Estados Unidos, que la palma antes de las elecciones, que la palma siendo tercer presidente? ¿O crees que el Partido Demócrata tiene posibilidades de volver al gobierno? A ver, yo creo que vivimos en un mundo distópico en estos momentos. Y habiendo visto cosas que hemos visto en Estados Unidos, que ninguno de nosotros hubiéramos anticipado hace 1 año y medio, hacer un pronóstico es muy difícil, muy difícil. Ahora, dicho esto, yo sí creo que Donald Trump no está fuerte en Estados Unidos. Creo que no es el mismo caso que Milley. Milley está acabado y Trump no. Y Trump además, tiene un montón de recursos para mantenerse y para doblegar a según qué enemigos, ¿no? Entonces yo no sé cómo va a acabar la historia en Estados Unidos. Lo que sí sé es que más le vale al Partido Demócrata elegir de una maldita vez a un candidato de izquierdas, o por lo menos que lo parezca, que cojan al alcalde de Nueva York o que se va a presentar, ¿no? Sí, a la alcaldía de Nueva York, o que cojan a Alexander, o que cojan a Bernie Sanders, si el pobre hombre vive unos años más, pero que cojan alguno de esos, que no vuelvan a coger a una Kamala o a una Hillary Clinton, porque entonces, si hacen eso, entonces sí sé cómo acaba la historia. Sí sé, vuelve a ganar el trumpismo, ya sea con Donald Trump o con J.D. Vance o con quien sea, pero vuelven a ganar, es evidente. Si le vuelven a presentar un candidato, una candidata como Kamala Harris, vuelve a ganar el trumpismo en Estados Unidos. Y un elemento que creo que hay que observar. Me ha sorprendido que las manifestaciones que ha habido estos días, muy potentes, con muchísima gente, han pivotado en torno al argumento democrático. Es decir, la pancarta de cabecera es No Kings, no kings, no queremos reyes. Es decir, la gente en Estados Unidos se está manifestando por una cuestión de
funcionamiento democrático. Es decir, les parece una amenaza grave el autoritarismo de Donald Trump. Creo que esto es muy relevante porque en la historia de Estados Unidos, esa idea de la libertad como derecho que te permite no ser sometido por el gobierno, en particular por el gobierno, es una idea fundacional de Estados Unidos. Es fundacional y me ha sorprendido que ese sea el eje político de las manis. Ese y no otro. Podría haber sido otro. Podría haber sido la violencia de Donald Trump contra las personas migrantes, por ejemplo. Pero no, ha sido el eje democrático. Y creo que eso es un elemento a observar No, son elementos desde son España. elementos que unen más a las mayorías que la preocupación, por ejemplo, por los problemas de los inmigrantes, que lamentablemente no llega a tanta gente, ¿no? Yo creo que ha sido un elemento discursivo súper interesante, pero desde luego Sí, sí. era claro que podía surgir por esos excesos de Trump presentándose, a fin de cuentas, como un César, que ya hasta tiene su propio heredero casi previsto Eso dentro es, de su familia. eso es. Sí, sí. Oye, para terminar, en este momento tan extraño, tan distópico, en el que están ocurriendo cosas que hace 1 o 2 décadas ni se nos pasaban por la imaginación, María Corina Machado, una, digamos, enamorada de un genocidio como el que está ocurriendo contra el pueblo palestino, Premio Nobel de la Paz, Juan del Val, Premio Planeta, ¿a ti cuándo te dan el Premio Pablo, Nacional de CrossFit? te iba a decir el Balón de Oro, pero sí, la veía venir. Sí, sí, efectivamente. Es tremendo. Yo de verdad, a ver, el premio Planeta ya había perdido su prestigio hace mucho tiempo, ¿no? Pero a mí sí me sorprende cómo instituciones que, aunque siempre han trabajado para el imperio, digamos, como el Premio Nobel de la Paz, pero habían conseguido un cierto prestigio, habían conseguido convencer a mucha gente de que son un poder neutro, arbitral, ¿no? Que no orientado políticamente, de repente en un momento dado decidan quemar las naves, ¿no? Y decir, bueno, todo el capital simbólico que habíamos acumulado, a tomar por culo, le damos el premio a una golpista y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y yo creo que es una señal de época. Es decir, las derechas nos están diciendo permanentemente que van con todo, que van con todo. Que van con todo significa que le doy el premio Nobel a una golpista porque Donald Trump me ha dicho que quiere dar un golpe de Estado en Venezuela para quedarse con el petróleo y ya está. Y ya está. Y lo hago porque puedo. Porque puedo. Y listo. Y listo. Y ante eso, citando las palabras de mi jefe, ¿no? Ahora que trabajo en una empresa, tengo jefes. Bueno, era mi jefe antes, también, pero político. Ahora es mi jefe empresarial, citando a mi jefe el sábado. Por eso en la izquierda tenemos que entender que hay que dar la pelea. En que si ellos están diciendo os vamos a reventar
os vamos a reventar. Nosotros no podemos levantar las manos y decir, por favor, vamos a hablar, vamos a dialogar. No, porque vienen ya con el fusil desenvainado. Bueno, Entonces, ellos no están diciendo que nos van a destrozar, ellos no están diciendo que nos van a meter en la cárcel directamente. sí, por eso lo que tenemos que decir en la izquierda es, no, mira, va a ser al revés. Os vamos a reventar nosotros a vosotros. Y no hay que, digamos, venderle a la gente la milonga de que en la moderación está la virtud. No, no. En la moderación está que te mata el pelotón de fusilamiento. Que se lo digan a Begoña Gómez, ¿sabes? O sea, es que es así. De todas formas, yo me imagino que tu jefe, que Pablo Iglesias, dentro de su estrategia comunicativa, cuando saca ahora el término reventar, sabía perfectamente que dentro de la derecha y sus voceros iban a presentarlo como un matón que está apelando casi a un discurso violento, ¿no? Yo creo que habría medido perfectamente dónde iba a llegar el planteamiento que ahora desde distintas voces de Podemos usáis, ese concepto de reventar a la extrema derecha. Bueno, realmente la derecha siempre ha sabido que por eso es tan ridículo el argumentario progre que dice que Podemos vota con Vox, porque es ridículo, es patético, porque la derecha siempre ha sabido que los que van a ir a por ellos y a los que verdaderamente tienen que temer es a Podemos. Y por eso nos montan la policía patriótica. Es que es así, es que es así. La derecha es lo que no es tonta. Tonta no es. Tonta no es. Y sabe perfectamente que ellos al PSOE, mientras le están pegando puñetazos en la cara al PSOE, llega Bolaños, le da la mano a González Pons y le entrega el Poder Judicial al PP. Y sabe que nosotros, que la izquierda, que Podemos, somos los que, si tú me das un puñetazo en la cara, te vas a llevar 2 de vuelta. O yo no sé, Lo saben perfectamente. Yo no sé cómo de izquierdas tendría que ser un gobierno hipotético del futuro. No sé si dentro de décadas como para que en España, igual que en México, votemos también los ciudadanos al Poder Judicial, igual que hacemos Ojalá, con el Legislativo y el ojalá, Ejecutivo, ¿no? ojalá. De hecho, creo que tenemos que poner un ojo, muchos ojos, en México, y no solamente por la reforma constitucional que les ha permitido, ¿no?, votar a 1.600 jueces de todo el sistema judicial mexicano, sino también porque en una época en la que Donald Trump parece que puede desatar una guerra en el Caribe, porque no olvidemos que tiene varios destructores, 10.000 marines, está amenazando no solamente a Venezuela, también a Colombia, ahora está amenazando también a Colombia. El papel que puede jugar México es un papel crucial, es decir, es un país que está en el centro de una zona geoestratégica en la que Estados Unidos está barajando la posibilidad de hacer la guerra, ¿eh? Cuidado, cuidado. O sea que, vamos, hay que mirar a México por un montón de motivos. Pero es que en México yo creo que es el sueño húmedo de la izquierda europea. En México no han roto el bipartidismo, en México han reventado realmente el bipartidismo y eso es Total, histórico. total. Y de hecho, además lo han hecho como hay que hacerlo, dándole muchos derechos a la gente, a la ciudadanía, levantando de la pobreza a millones de personas,
De hecho, esa es la única manera. Es que te acompañe tu pueblo. O sea, es que si no, tú ya sabes que las élites te van a intentar tumbar. Si es que eso ya lo sabes. Y sabes además que son muy poderosas. Imagínate además en México, un país en el que la oposición a Morena está obviamente apoyada y financiada por Estados Unidos. Por Estados Unidos, que es un país hiperpoderoso con el que compartes 3.500 kilómetros de frontera. De frontera. Pero ¿cómo te vas a enfrentar a una élite como esa si no te acompaña el pueblo? Es que no hay Perfectamente. otra receta. Y AMLO y Claudia, pues lo han conseguido. Lo han Absolutamente. conseguido. Sí, Bueno, sí. Pablo, como a quien no quiero reventarte es a ti, que sé que esta larga entrevista te representa un sobreesfuerzo a nivel físico, terminamos. Te quiero dar las gracias Un porque es la placer. entrevista más larga que has concedido hasta ahora. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y espero volver a charlar contigo en el canal en el futuro y seguir hablando de la actualidad y del futuro de nuestra realidad política. Así que te lo reitero, un agradecimiento muy grande. Un verdadero placer, Rubén, y seguimos en la pelea. Queda todo por hacer. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hey, 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 the truth will